6. Los orígenes antibolcheviques de Trotsky. Pero aunque consideremos los puntos anteriores como secundarios, llegamos a uno de los problemas más importantes y debatidos en la historia de la Revolución Rusa y la participación en ella de Lenin por una parte y de Trotsky por la otra. Se trata de los inocultables y evidentes orígenes claramente antibolcheviques del señor Trotsky. Veamos lo que dice Lenin al respecto. Cita: los viejos participantes del movimiento marxista en Rusia conocen muy bien a Trotsky, y a ellos no es necesario hablarles de este personaje, pero la nueva generación de obreros no lo conoce, y por consiguiente es necesario hablar de él, porque constituye un ejemplo típico de los 5 grupos en el extranjero que en realidad también vacilan entre los liquidadores y el partido. En los tiempos de la vieja Iskra, 1901-1903, a esos irresolutos que revoloteaban de los economistas a los iskristas y viceversa se les daba el mote de tránsfugas de Tullino, nombre que se daba en la época de revueltas en la Rus a los combatientes que se pasaban de un campo a otro. Cuando hablamos de liquidacionismo, nos referimos a una tendencia ideológica definida que fue tomando cuerpo a lo largo de muchos años, retoño del menchevismo y del economismo, en la historia de 20 años del marxismo y que está vinculada a la política liberal. La única base que tienen los tránsfugas de Tullino para proclamarse por encima de los grupos es que toman sus ideas un día de un grupo y al día siguiente de otro. Trotsky era un ferviente iskrista en 1901-1903 y Ryazanov describe su papel en el Congreso de 1903 como garrote de Lenin. A fines de 1903, Trotsky era un ferviente menchevique, es decir, se pasó de los iskristas a los economistas. Dijo que entre la vieja y la nueva Iskra medía un abismo. En 1904-1905 abandonó a los mencheviques y ocupó una posición vacilante, ora colaborando con Martínov, el economista, ora proclamando su teoría de la revolución permanente. En 1906-07 se acercó a los bolcheviques y en la primavera de 1907 declaró estar de acuerdo con Rosa Luxemburgo. En la época de disgregación, después de largas vacilaciones no fraccionalistas, se situó de nuevo a la derecha y en agosto de 1912 formó un bloque con los liquidadores. Ahora ha vuelto a abandonarlos, aunque en esencia repite sus burdas y deuchas. Citado de Lenin contra el trotskismo. El segundo congreso del partido, realizado en julio de 1903, primero en Bruselas y después en Londres, enfrentó dos posiciones en torno al carácter del partido. La leninista, que sostenía la necesidad de un partido pequeño de revolucionarios profesionales organizado y férreamente disciplinado, y la menchevique, propiciada por Martov, que prefería un partido blando y laxo. Trotsky, de forma inesperada, se pronunció en favor de Martov. Fue en estas circunstancias que nacieron las denominaciones de bolchevique, mayoría, y menchevique, minoría. La mayoría fue alcanzada por los leninistas gracias a muchas defecciones de los diversos grupos oportunistas que se retiraron del Congreso. A consecuencia de los enfrentamientos posteriores al Congreso, se lanzaron acres críticas contra Lenin, acusándolo de dictador. Martov, Vera Zasulich, Axelrod y Trotsky se manifestaron violentamente contra Lenin. Trotsky escribió en agosto de 1904 un folleto, Nuestras tareas políticas, que es calificado por el propio Isaac Deuster, conocido partidario de Trotsky, como la acusación más estridente que ningún socialista había hecho jamás contra Lenin. Su interés reside también en el modo de pensamiento que inició y en los asombrosos destellos de intuición histórica dispersos en sus 100 páginas y pico de vituperación. El profeta armado Isaac Deuster. El folleto plagado de insultos contra Lenin como repugnante, disoluto, demagogo, abogado chapucero, malicioso y moralmente repugnante, tenía una dedicatoria que decía: a mi querido maestro Pavel Borisovich Axelrod, y calificaba los métodos de Lenin como caricatura deslustrada de la trágica intransigencia del jacobinismo.
Las simpatías, y más que eso, de Trotsky para con los mencheviques parecen muy claras. También se sumó a los ataques Rosa Luxemburgo, que acusaba a Lenin de ultracentralista. No lo decimos nosotros, es precisamente Deutscher quien relata que ese folleto está constituido por destellos asombrosos de intuición histórica y de vituperación contra Lenin. De modo que para el trotskista, tan apreciado en Occidente, la intuición histórica de Trotsky respecto de Lenin, en cuanto era una vituperación, fue asombrosamente exacta. Trotsky, en un documento titulado Informe de la Delegación Siberiana, compara maliciosamente a Lenin con Robespierre, pretendiendo echar el terror de Maximiliano, revolucionario por otra parte, sobre las espaldas de Lenin. Textualmente, el infeliz Trotsky decía burlonamente: el jefe bolchevique no era más que una parodia de Robespierre, a quien se parecía como una farsa vulgar. Lenin se parece a una tragedia histórica. Robespierre. Lenin, para Trotsky, era una vulgar farsa y Robespierre una tragedia histórica. En este folleto, según Deutscher, Trotsky compara obsesivamente a Robespierre con Lenin y a los bolcheviques con los jacobinos. Lenin, por su parte, no se ofende ni mucho menos por la comparación, pero lo importante es la opinión de Trotsky en su trabajo. Cita: Robespierre solía decir: yo solo conozco dos partidos, el de los buenos ciudadanos y el de los malos ciudadanos. Y este aforismo está grabado en el corazón de Maximiliano Lenin, cuya suspicacia maliciosa y moralmente repugnante es una mala caricatura de la trágica intolerancia jacobina. En este mismo pasaje, Trotsky describía a Lenin como un hábil estadístico y un abogado chapucero. Es importante recordar y reunir una a una las invectivas de Trotsky contra Lenin para probar que no se trataba de agresiones pasajeras, sino de una verdadera política antileninista. En septiembre del mismo año, los mencheviques se reúnen en Ginebra y componen un comité integrado por Axelrod, Martov, Trotsky, Dan y Potresov, es decir, la verdadera plana mayor del menchevismo. Es pues imposible para Trotsky afirmar que nunca fue menchevique. Otra cosa es que Plejánov, que no podía ni ver a Trotsky y que se consideraba moralmente repugnante, ser redactor de un periódico en el que Trotsky escribía, se opusiera resueltamente a su ingreso en la redacción de Iskra, razón por la cual Trotsky tuvo que alejarse poco a poco de toda la dirección menchevique. En el invierno de 1905, antes de la primera revolución rusa, se celebró el tercer congreso en Londres, que fue puramente bolchevique, ya que los principales dirigentes del Partido Obrero Socialdemócrata ruso se habían pasado sin vacilaciones, Axelrod, Martov y Potresov, o con dudas, Plejánov y Trotsky, a las filas mencheviques. El Congreso de la Unidad, el cuarto, se realizó en abril de 1906 en Estocolmo. En esta oportunidad Trotsky se declaró por encima de las fracciones y Lenin atacó duramente a Dan y otros dirigentes mencheviques de haber entrado en negociaciones con los cadetes a propósito de las elecciones a la Duma. En el tercer Congreso del Partido Socialdemócrata Ruso, abril de 1907, que celebra sus reuniones en Inglaterra, Londres, Trotsky resta importancia a las divergencias que por entonces oponían a bolcheviques y mencheviques en el partido. Su concepción es la de situarse por encima de las fracciones y de las riñas entre las fracciones para adquirir notoriedad y hacer que, como carta de compromiso, su nombre fuera apoyado tanto por bolcheviques como por mencheviques. Poco después, en 1909, Trotsky escribió otro folleto en el cual decía que si los mencheviques, partiendo de la abstracción, nuestra revolución es burguesa, llegan a la idea de adoptar toda táctica del proletariado a la conducta de la burguesía liberal antes de su conquista del poder estatal, los bolcheviques, partiendo de una abstracción igualmente vacía, una dictadura democrática, no una dictadura socialista, llegan a la misma idea de una autolimitación democrático-burguesa del proletariado, mientras los aspectos antirrevolucionarios del menchevismo
han sido ya desplegados plenamente los rasgos antirrevolucionarios del bolchevismo, solo representan un enorme peligro en el caso de una victoria revolucionaria. Cuando en enero de 1910 se vuelven a reunir bolcheviques y mencheviques en París, se decide excluir a los llamados ostovistas, que condenaban toda actividad legal, y a los liquidadores o adversarios del trabajo clandestino, y por otra parte, disolver sus organizaciones y fusionarlas. Sin embargo, los mencheviques violan el acuerdo, se niegan a excluir a los liquidadores y mantienen su organización separada. Lenin y los bolcheviques respetan el acuerdo. Trotsky, muy orondo, se niega a censurar en su Pravda la actitud secesionista de los mencheviques, siempre pensando en su posición de árbitro entre las fracciones. En 1910 y hacia adelante, Trotsky se confabuló con los llamados Golos y B-Period, que realizaban actividades antipartido y antileninismo. Lenin dice al respecto: pero si estas arremetidas de Trotsky contra el bloque de los bolcheviques y de los plejanovistas no constituyen nada nuevo, es nueva, en cambio, la conclusión contenida en su resolución. El Club de Viena, o sea, Trotsky, ha organizado un fondo general del partido para preparar y convocar la conferencia del partido. Y continúa Lenin: la triple alianza, Potresov, Trotsky y Maximov, contra la doble alianza, bolcheviques y plejanovistas, la ubicación de las fuerzas ya concluyó. Ha comenzado la lucha, es una aventura en el aspecto ideológico. Trotsky agrupa a todos los enemigos del partido, uniendo a Potresov y Maximov, que odian al bloque leninista plejanovista, según su acostumbrada expresión. Trotsky agrupa a todos los que tienen gusto y cariño a la disgregación ideológica, a todos los que se interesan por la defensa del marxismo, a todos los espíritus mezquinos que no comprenden la razón de la lucha ni quieren aprender, pensar y buscar las raíces ideológicas de las discrepancias. En esos tiempos de dispersión, disgregación y vacilaciones, Trotsky puede convertirse muy bien en un héroe fugaz que agrupa en torno suyo a todo cuanto hay de vulgar. Pero cuanto más descarado sea ese intento, más estrepitoso será su fracaso. A comienzos de 1911, Lenin, sin ambages, llama a Trotsky como un Judas. En el pleno, el Judas Trotsky se deshizo en ataques contra el liquidacionismo y el ostovismo. Juró y perjuró que era defensor del partido, recibió subsidio. Después del pleno se debilitó el Comité Central y se fortalecieron los de B-Period, que tienen ahora dinero. Se fortalecieron los liquidadores, que en Naya Zarya, ante los ojos de Stolypin, escupían a la faz del partido ilegal. El Judas expulsó de Pravda al representante del Comité Central y se puso a escribir artículos liquidacionistas en Boulevard. A despecho de la decisión explícita de la Comisión de Educación designada por el Pleno, según la cual ningún conferenciante del partido debía ir a la escuela fraccional de los de B-Period, el Judas Trotsky fue a ella y discutió con los de B-Period el plan de la conferencia. Este plan ha sido publicado ahora en una hoja por el grupo B-Period. Y este Judas se golpea el pecho asegurando que es un defensor del partido y que jamás se ha arrastrado ante los de B-Period y los liquidadores. Tal es el rubor del Judas Trotsky. Contenido en Obras completas de Lenin, tomo 27, Editorial Cartago, página 37.